tal amigos? Saludos para todos, bendiciones. Quise grabar este corto video porque he estado ausente del canal durante varios días. Esto se debe a un viaje que he tenido que hacer para acompañar a mi hijo, ¿sí?, a Argentina. Y él va a seguir su camino, ¿no? Él va a estudiar y, como todo padre, sabemos que en algún momento nuestros hijos vuelan y se van, y no deja de ser doloroso, no deja de ser un proceso. Pero tuve que viajar a Argentina hace un par de semanas atrás, y yo obviamente iba con esta perspectiva, ¿no?, de tener que dejar a mi hijo por allá para que él siga su vida. Es algo normal, o sea, nuestros hijos siempre se van, pero no deja de ser algo que sea doloroso, ¿no? Y en la primera semana que estuve en Argentina, en la casa de mis padres, Dios decidió llevar al descanso a mi padre. O sea que, estando yo allá, mi padre bajó al descanso, falleció en Cristo, y se hizo doble el padecimiento mío, porque no solamente era entregar a mi hijo para que ya siga su camino y su vida, sino que era también enterrar a mi padre, ¿no? Y fueron 2 semanas realmente duras, un viaje triste de ida, pero más triste de vuelta. Y fue un viaje con muchas oraciones. Estoy contando esto un poco para que sepan por qué no estuve conectado últimamente, pero también porque tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes hoy, ¿no? Y fue un viaje con muchas oraciones. Yo llegué anteayer acá a Puerto Rico, y todavía estoy recuperándome un poquito de una congestión, de un malestar y todo, ¿no? Pero realmente fueron viajes, fueron una ida y una vuelta con mucha oración. ¿Y cuándo es que más oramos los seres humanos? Los seres humanos oramos para pedir constantemente, pedimos a Dios. Pedimos por esto, por aquello. Yo soy una persona que le pido por todo, por el viaje, por mi familia, por los que están allá, por los que están acá. Y estamos muy acostumbrados a pedir. Y cuando yo llegué acá a Puerto Rico, Dios me puso un pensamiento en la mente y me trajo un texto, porque yo no estaba leyendo la Biblia en ese momento, no estaba leyendo nada, pero me trajo un texto a la mente que es el que quiero compartir con ustedes, y un pensamiento. Y el pensamiento es que los cristianos, los creyentes en Dios, somos personas muy desagradecidas, muy desagradecidas. Solamente pedimos y no agradecemos. Incluso hay hasta una estadística en la Biblia. El 90% de los creyentes somos desagradecidos a Dios. Solamente pedimos, pero no nos arrodillamos de la misma manera cuando recibimos lo que pedimos. O cuando recibimos lo que ni siquiera pedimos, o sea, las cosas que damos por sentadas que deberíamos tener, como la vida. No lo agradecemos. Somos muy desagradecidos. Y Dios me trajo esa reflexión a la mente y la quería compartir con ustedes. Esto se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, y habla acerca de un grupo de personas necesitadas que tiene un número ahí clave, ¿no?, que es el número 10, que representa básicamente a todos los creyentes. Por eso digo que hay una estadística puntual. El 90% de los creyentes vivimos pidiendo, pero no agradecemos nada de lo que recibimos. No nos arrodillamos para agradecer. Yo, cuando llegué acá a Puerto Rico, aunque llegué congestionado, llegué no sintiéndome bien, aunque yo sabía que allá en Argentina también mi familia estaban congestionados, estaban con la pérdida también de mi papá.
yo llegué y yo dije, ¿cómo no estoy arrodillado ahora agradeciendo que llegué? ¿Cómo no estoy arrodillado ahora, así como me arrodillé, para clamar, para poder llegar, para poder cumplir los objetivos, para poder hacer las cosas? ¿Cómo no estoy arrodillado ahora? Me vino a la mente la historia de los 10 leprosos. Esto está en Lucas 17, versículo 11, y dice: aconteció que yendo él a Jerusalén, pasó por medio de Samaria y de Galilea, o sea, Jesús, ¿no? Por lugares de los extranjeros. Dice, y entrando en una aldea le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos. 10 hombres leprosos. Ustedes saben que el tema de la lepra en la Biblia es muy recurrente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay varias curaciones y no todas las curaciones son iguales. Una de las curaciones de la lepra Jesús la hizo tocando al leproso, tocándolo, mostrándole que no todo el mundo lo despreciaba, sino que el Hijo de Dios estaba dispuesto a estar cerca, ¿no? A compadecerse, a acercarse al necesitado. Pero en este caso ellos se pararon lejos, ¿no? Obviamente había una prohibición, una restricción, de que ellos no podían acercarse a la gente sana, y se pararon lejos. La lepra obviamente es la condición desesperada del ser humano pecador. O sea, es una enfermedad que obviamente en ese momento no tenía cura, no tenía solución, no tenía tratamiento, y obviamente no había nada que hacer, digamos. No había nada que hacer más que clamar. Y es la ilustración perfecta del pecado, es decir, el pecado que nos acecha a todos, que nos acosa a todos, no se puede despegar. Está ahí, no se puede sacar. El leopardo no puede mudar su piel, el etíope no puede mudar su piel, no se puede hacer nada. Es la condición en la que nacemos. Entonces lo único que nos queda es clamar a Dios. O sea, el único que puede solucionar el problema del pecado es Dios. Y no hay ningún otro hombre que pueda hacer algo por nosotros. No hay nadie, ¿no? Entonces ellos se pararon a lo lejos y le clamaron a Cristo. Entonces dice, versículo 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Todo el tiempo nosotros clamamos eso. Ahí es donde yo me siento identificado, ¿no? Todo el tiempo yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí, que tenga misericordia de mi hijo, de mi familia, de mis hermanos en la fe, de los hermanos que están pasando necesidad, enfermedad. Yo sé lo que es pasar la enfermedad y sé lo triste que uno se siente, lo desamparado. Entonces todo el tiempo estamos clamándole al Señor: ten misericordia de nosotros. Estamos en una condición desesperada. Pero estos días representan a toda la humanidad, a toda la cristiandad, a toda la iglesia. Todos los creyentes clamamos a Dios pidiendo desesperados por una solución que está fuera de nuestro alcance, ya sea porque vamos a perder un avión, como podía ser mi caso, que yo clamaba a Dios para que pudiera viajar bien, ya sea por el estado de salud, ya sea por la familia, ya sea por lo que fuera, ¿no? O sea, constantemente estamos clamando. Entonces, Jesús, dice el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. ¿Sí? Jesús no le dijo algo nuevo que hicieran. Ustedes saben que Jesús podía sanar de diferentes maneras, con su toque, con su palabra. El tema era creer. A veces Jesús tiene que usar una estrategia para que creamos. Una estrategia puede ser hacer barro en la tierra y ponérsela en los ojos al ciego. Si el ciego no va a creer con la sola palabra, bueno, entonces Jesús le hace algo más, tomando elementos de la naturaleza para que esa persona crea, pero siempre es creer la palabra. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces el ciego vuelve viendo. Hay otro que le escupe directamente en los ojos para que vea. Hay otro que no necesita ni que Jesús se presente, que dice: Señor, tú di solamente la palabra y mi siervo sanará. No hacía falta ni que Jesús estuviera ahí, pero siempre el eje de la sanidad es creer la palabra, creer y obedecer la palabra. ¿Sí? ¿Dónde fue que Jesús no pudo hacer milagros, según la Biblia? En Nazaret, porque no creían en Él. ¿Sí?
Fue en el único lugar donde la gente era incrédula, no creía su palabra, y es donde menos milagros pudo hacer Jesús. Entonces el eje es creer la palabra. Y ahora les dice algo que no es nada nuevo, es ir y presentarse al sacerdote. Si ustedes van al Levítico, van a ver que la lepra no tiene un tratamiento, no tiene una cosa que haya que hacerse, digamos, para sanarse. Simplemente es ir y presentarse al sacerdote cada 7 días, hasta que el sacerdote diga está limpio, no está limpio, y cada tanto lo que tiene que hacer el leproso es ir y presentarse al sacerdote, que examina las llagas y ve si está sano o no está sano. Pero incluso en Levítico dice que el sacerdote es el que decía, lo declaraba sano. O sea que no es que no había ninguna sanidad, podía haber sanidad, ¿sí? Obviamente la sanidad la hacía Dios, ¿no? Pero no había un tratamiento prescrito para el leproso, ¿sí? De hacer esto, comer aquello, no. Simplemente presentarse al sacerdote. Y Jesús le dice exactamente lo mismo. Vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos obedecieron la palabra, creyeron la palabra. Entonces dice, cuando él los vio, les dijo, id mostrado al sacerdote, y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. Qué locura esto, ¿no? Ellos estaban yendo, el acto solo de creer, el acto solo de hacer, ellos fueron limpiados. Ustedes saben que en las enfermedades en general, diferentes tipos de enfermedades, algunas degenerativas que nos van quitando fuerza durante los años, durante el tiempo. En las diferentes enfermedades nunca se recomienda que estemos inactivos. Nunca se recomienda eso. Los que hayan visto la película de Elena G. de White, o que hayan visto la vida de Elena G. de White y la lucha que ella tuvo con la enfermedad de su esposo, una enfermedad degenerativa, una enfermedad, creo que tuvo infartos y cosas que lo dejaron medio inválido a Jaime White, y leen ustedes la historia de Elena G. de White, ella cuenta que ella nunca dejaba que su esposo estuviera inactivo y que esa mente se deteriorara. El esposo no tenía ganas de hacer nada, él quería estar tirado ahí, ¿no? Viendo cómo se deterioraba. Pero su esposa le traía gente que le hacían preguntas y ella decía, mi esposo les puede responder, y lo traía para que su esposo trabajara, para que respondiera esas preguntas. Ella decía, yo no voy a dejar que esa mente se deteriore, hay que trabajar, hay que hacerla funcionar. Y ese hombre se recuperó gracias al tratamiento, a los tratamientos que le aplicaba a su esposa, que consistían básicamente en no dejarlo tirado. Él no se podía mover, ella lo llevaba afuera, ellos iban a hacer la huerta, iban a arreglar la tierra, y ella agarraba, ponía el pie de su esposo sobre la pala, y le ayudaba, y su esposo, ayudado por ella, iba haciendo los surcos, iba haciendo los huecos en la tierra. Este hombre se recuperó porque no dejó de hacer, no dejó de sentirse útil de alguna manera. Muchas veces las enfermedades avanzan porque nosotros vivimos como enfermos. Pero nosotros no podemos vivir como enfermos. Una de las grandes oraciones que yo siempre hacía cuando pasábamos por enfermedad en mi familia es, Señor, ayúdanos a vivir como personas sanas. Sabemos que tenemos problemas, ayúdanos a vivir como personas sanas. Nosotros no vamos a estar tirados todo el día en la casa. No vamos a estar todo el día tirados en la cama. Vamos a salir y hacer algo. Vamos a movernos. Vamos a pedirle en el nombre de Cristo que nos ayude a hacer algo por alguien. Elena G. de White no dejó que su esposo quedara tirado en la cama. Le hacía que él sirviera a otros. Y eso fue ayudando a su estado anímico a recuperarse. Lean la historia, no recuerdo ahora yo las citas, pero me vienen a la mente las escenas, ¿no? De cómo ella pudo entregar después a su esposo, lo llevó con su madre, se lo entregó a su esposo mejor de lo que estaba, no totalmente recuperado, pero mucho mejor. Él ya podía caminar, él ya podía hablar, ya podía hacer muchas cosas que antes no podía después de haber tenido una ACV. Él se recuperó gracias a que
a que anduvieron. Esto es lo que yo veo con estos leprosos. Jesús le dijo, vayan y muestren al sacerdote. Y ellos accionaron, se movieron. En el nombre de Jesús accionaron. No se quedaron ahí como el paralítico de Betesda que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Ese hombre no dijo, bueno Señor, si me sanas me voy a mover. No. Él se movió confiando en la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces yo sé que hay hermanos que hoy pueden estar batallando contra enfermedades y dolencias. Quien les habla en este momento también está con sus dolencias. Pero tenemos que accionar en el nombre que Jesús nos dice, levántate, toma tu lecho y camina. A estos leprosos le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos fueron, obedecieron en el nombre de Jesús. Entonces hoy tu oración, si estás pasando enfermedad, ayúdame a vivir como una persona sana en el nombre de Jesús. Ayúdame. Y en el nombre de Jesús nos levantamos. Tenemos poca fuerza, hagamos poco, pero hagamos. Hay alguien que necesita de nuestro trabajo. Si estamos vivos es porque Dios nos necesita. Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. No hay otra razón para estar vivos, no hay otra razón. ¿Sí? Entonces hay que accionar, hay que moverse. Estos leprosos accionaron, se movieron y mientras ellos iban, dice, mientras aconteció que yendo ellos fueron limpiados. O sea, ellos ni siquiera llegaron allá y ya estaban limpios. Entonces dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Qué tremenda escena, ¿no? Yo no puedo imaginar lo que han sufrido esta gente, no puedo imaginar lo que han vivido, la soledad, la tristeza, y de un momento a otro que sus carnes se vean restablecidas, que se vea de vuelta el vigor de la vida, la sangre fluyendo, porque me imagino yo, ¿no? El cambio, no solamente en el dolor que ellos sentían de esa carne desprendiéndose, sino el cambio íntegro, o sea, la mente despejada, los ojos viendo más claramente, todo su ser regenerado, renovado, por el solo acto de creer la palabra. Y uno de ellos, dice la palabra, uno de ellos volvió glorificando a Dios a gran voz, a gran voz. Esto es impresionante, ¿sí? ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? Esta sanación de la lepra no representa ni más ni menos que el perdón de los pecados. ¿Tú crees que Dios ha perdonado todos tus pecados? ¿Hay todavía cosas que te pesan? ¿Hay todavía cosas en nuestro corazón que nos generan tristeza, que no hemos abandonado? ¿O pecados acariciados que nos generan culpa? Todo lo que afecta a nuestro corazón va a afectar indefectiblemente nuestro cuerpo, eso es una ley. Entonces necesitamos el perdón de los pecados. Cuando Cristo perdona todos nuestros pecados, no podemos hacer otra cosa más que glorificar a Dios. Entonces dice que este hombre volvió glorificando a Dios, y el versículo 16 dice, se postró sobre su rostro a sus pies, a los pies de Cristo, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Entonces Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta acá termina la historia. ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron limpiados? ¿Cuántos recibieron el perdón de los pecados? Los 10. Esto representa al mundo cristiano, esto representa a la iglesia. Sin embargo, solamente un 10% es lo suficientemente agradecido a Dios para manifestar públicamente el amor de Dios. Este hombre empezó a manifestar públicamente, a testificar públicamente del amor de Dios.
Y no solamente eso, cayó a los pies de Cristo dando gracias. La importancia de la gratitud era proporcional a la importancia del pedido. Cuando él clamó por sanidad, de rodillas, clamando a Dios, pidiéndole con todo el corazón, cuando eso le fue dado, el agradecimiento fue proporcional a lo que había recibido. Y acá es donde viene la lección. 9 de cada 10 creyentes no agradecemos a Dios por todas las cosas que le pedimos y que recibimos. Muchas cosas ni siquiera la pedimos porque no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Sin duda, nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, le pedimos solamente lo superficial. Pero está bien, tenemos que pedir igual, aunque sea superficial, no dejes de orar. A Dios no se cansa de escuchar tus oraciones. A Dios no le pesa, ¿sí? Entonces vos pedile, pero después arrodillate también para agradecer las cosas que recibís de Él. Hay muchas cosas que recibimos que nosotros no nos damos cuenta. El solo hecho de estar vivos cada día es un motivo de agradecimiento. Si nosotros empezamos a ver las cosas que tenemos, yo siempre lo menciono, ¿no? Por ahí alguno se cansa de escucharme, pero si no somos agradecidos, podemos nosotros anotar en un papel, en un cuaderno, cada cosa que recibimos cada día, cada bendición que recibimos cada día. Y cada sábado, cuando nos reunamos para alabar a Dios, ¿sí?, nosotros tenemos una lista de bendiciones, que quizá cuando pasa la semana no nos damos cuenta, no las tomamos en cuenta, pero tenemos muchísimas cosas para agradecer. Hermanos, seamos del 10%, no seamos del 90% que no da gloria a Dios, que no agradece a Dios por todas las cosas que tiene. Estos leprosos representan a la iglesia pecadora que fue perdonada con la sangre de Cristo. No hay un don más precioso que puedas recibir hoy que el perdón de todos tus pecados. No hay otra cosa más preciosa. Si entendés que Dios ha perdonado tus pecados, podés estar gozoso y agradecido a Dios y glorificando a Dios por ese don de la salvación. Eso va a vivificar tu cuerpo, va a rejuvenecer tu sangre, va a generar, si lo querés en lenguaje más creíble, digamos, eso va a hacer que tu cuerpo produzca endorfinas, que son regenerativas, que son curativas, ¿sí?, que son sustancias que nuestro propio cuerpo genera, que sana nuestro cuerpo, que nos ayuda a mantenernos sanos, ¿sí? Salomón lo decía de otra manera, ¿no? El corazón alegre constituye buen remedio y el espíritu triste seca los huesos. Pero básicamente es lo mismo. Si nosotros tenemos un estado de ánimo bajo por causa del pecado, por causa de nuestros rencores, de nuestras angustias, de nuestras cosas que no hemos perdonado a otros, de cosas que todavía no le hemos entregado al Señor, eso va a deteriorar nuestro sistema, va a deteriorar nuestra salud. Pero si nosotros aceptamos el perdón de los pecados, ponemos todo a los pies de Cristo, recibimos ese perdón, vamos a ser regenerados como ese leproso en un momento, solamente por creer la palabra. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Esas dos expresiones, esos dos mandatos van juntos. Nadie se va a levantar y andar si no cree y acepta que sus pecados le son perdonados. Así que, hermanos, mi invitación en este video es a que seamos parte del 10% de creyentes que son agradecidos a Dios, que reconocen los dones de Dios, a pesar de que estemos pasando por diferentes circunstancias, pérdidas, momentos tristes, que veamos la mano de Dios en la providencia, que reconozcamos las cosas que recibimos de Él, que seamos agradecidos a Dios y que glorifiquemos a Dios en público. Hoy yo glorifico a Dios, le doy gracias a Dios por todo lo que me da, obviamente siempre pidiéndole por todo, ¿no? Pidiéndole por todo, pero acostumbrándonos a agradecerle también por todo. Agradezcamos a Dios, hermanos, y seamos como este leproso samaritano que volvió, se arrodilló a los pies de Cristo, dando gloria a Dios por los dones recibidos. Hermanos, un fuerte abrazo para todos. Pronto voy a estar volviendo a poner material, Dios mediante. Estoy con material atrasado y con cosas atrasadas,
pero bueno, pronto voy a estar volviendo a poner más material en el canal. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.